Esta ha sido hasta aquí la creencia común, que los hombres no entrarán en el cielo o en el infierno antes del día del juicio final, cuando las almas volverán a sus propios cuerpos, y así a disfrutar tales cosas cuales solamente pertenecen al cuerpo. Los simples han sido conducidos a esta creencia por aquellos que profesan sabiduría, quienes han investigado el estado interior del hombre. Porque estos no han pensado nada respecto del mundo espiritual, sino solamente del mundo natural, ni por consiguiente del hombre espiritual, ellos no han sabido que el hombre espiritual que está en cada hombre natural, está en la forma humana, así como el hombre natural. Por lo tanto, nunca ha entrado en sus mentes que el hombre natural deduce su propia forma humana de su hombre espiritual, aunque ellos podrían haber visto que el hombre espiritual actúa a voluntad sobre el todo, y sobre cada parte del hombre natural, y que el hombre natural de sí mismo no hace nada en absoluto. Es el hombre espiritual el que piensa y desea, pues esto el hombre natural no lo puede hacer de sí mismo, y el pensamiento y la voluntad son el todo en todo lo del hombre natural. Pues el hombre natural actúa como lo desea el hombre espiritual, y también habla como lo piensa el espiritual, y esto tan totalmente, que la acción no es otra cosa que la voluntad, y el habla no es otra cosa que el pensamiento, pues si sustraes el pensamiento y la voluntad, cesan en un momento el habla y la acción. De aquí es evidente que el hombre espiritual es verdaderamente un hombre, y que él está en el todo, y en cada una de las partes del hombre natural, y así a su imagen y semejanza, pues la parte o partícula del hombre natural, en la cual lo espiritual no actúa, no vive. Pero el hombre espiritual no puede aparecer ante el hombre natural, pues lo natural no puede ver a lo espiritual, sino que lo espiritual puede ver a lo natural, pues esto es de acuerdo al orden, pero lo inverso es contrario al orden. Puesto que allí se da un influjo, y por ende también una vista de lo espiritual en lo natural, pues la vista también es influjo, pero no lo inverso. Es el hombre espiritual el que es llamado el espíritu del hombre, y quien aparece en el mundo espiritual en una perfecta forma humana, y vive después de la muerte. Porque aquellos quienes son tenidos por inteligentes no han conocido nada del mundo espiritual, y por lo mismo nada, tampoco, del espíritu del hombre, como se ha dicho previamente, por eso ellos han concebido la idea de que el hombre no puede vivir como un hombre, antes de que su alma regrese al cuerpo, y de nuevo se revista con los sentidos. De aquí han surgido tan vanas ideas sobre la resurrección del hombre, a saber, que los cuerpos, aunque comidos por los gusanos y peces, o enteramente decaídos en polvo, serán recogidos de nuevo por la omnipotencia, y reunidos a las almas, y que esto no ha de acontecer hasta el fin del mundo, cuando el universo visible va a perecer, y muchas otras ideas semejantes, que son todas ellas inconcebibles y que a la primera mirada de la mente, salen a su encuentro como imposibles, y contrarias al orden divino, tendiendo así a debilitar la fe de muchos. Pues aquellos que piensan sabiamente, no pueden creer lo que ellos no comprenden en al menos alguna medida, y la creencia en las imposibilidades no se da, la cual es, una creencia en tales cosas cuales el hombre piensa que son imposibles. De aquí también aquellos que no creen en la vida después de la muerte, derivan un argumento en apoyo de su negación. Pero que el hombre resucita inmediatamente después de su muerte, y que entonces él está en una perfecta forma humana, puede verse en la obra El cielo y el infierno, en muchos de sus artículos. Estas cosas se han expuesto, para que sea aún más confirmado que el cielo y el infierno proceden del género humano, de lo que se sigue, que todos los que han nacido y murieron hombres desde el principio de la creación, están en el cielo o en el infierno. Que cada hombre después de la vida en el mundo, vive por la eternidad. Esto es evidente de esto, que el hombre es entonces espiritual, y ya no más natural, y que el hombre espiritual, separado del hombre natural, permanece tal como él es eternamente, porque el estado del hombre no puede ser cambiado después de la muerte. Además, lo espiritual de cada hombre está en conjunción con lo divino, puesto que puede pensar acerca de lo divino, y también puede amar a lo divino, y puede ser afectado con todas las cosas que vienen desde lo divino, tales como aquellas que la Iglesia enseña, y por lo mismo puede ser conjuntado a lo divino por el pensamiento y la voluntad, que son las dos facultades del hombre espiritual, y las cuales constituyen su vida. Y aquello que puede así ser conjuntado a lo divino, nunca puede morir por toda eternidad, pues lo divino está con él, y se conjunta a él. El hombre es creado también en la forma del cielo en cuanto a su mente, y la forma del cielo viene desde lo divino mismo, como puede verse en la obra El cielo y el infierno, donde ha sido mostrado, que lo divino del Señor hace y forma el cielo. Que el hombre es creado para ser un cielo en la forma mínima. Que el cielo en todo su complejo,
se refiere a un solo hombre. Que de aquí es que un ángel está en una perfecta forma humana. Que un ángel es un hombre en lo que se refiere a lo espiritual suyo. Sobre este tema, además, he hablado a menudo con los ángeles, quienes se admiraron en extremo, porque de aquellos que son llamados inteligentes en el mundo cristiano, y quienes también son creídos por otros que son inteligentes, haya muchísimos que desechen totalmente la fe en su propia inmortalidad, y crean que el alma del hombre se disipa tras la muerte, tal como el alma de un animal, y no perciban la distinción entre la vida de un hombre y la vida de un animal. Que el hombre tiene el poder de pensar por sobre sí mismo, de Dios, acerca del cielo, del amor, de la fe, del bien espiritual y moral, de las verdades, y de otras cosas semejantes, y que así él puede ser elevado hasta lo divino mismo, y ser conjuntado a él por medio de todas estas cosas. Pero que los animales no pueden ser elevadas por sobre lo natural suyo, para pensar acerca de tales cosas, y consecuentemente que lo espiritual suyo no puede ser separado de lo suyo natural después de la muerte, para vivir por sí mismo, como lo espiritual del hombre puede hacer, de donde también es, que la vida del animal cesa con la disipación de su vida natural. De los arcanos celestiales. Que hay también un influjo del mundo espiritual en las vidas de las bestias, pero que este es general, y no especial como en el hombre. La distinción entre los hombres y las bestias es, que los hombres pueden ser elevados por sobre sí mismos al Señor, pueden pensar acerca de lo divino, amarlo, y así pueden ser conjuntados al Señor, de donde tienen vida eterna, pero con las bestias acontece de otro modo, porque no pueden ser elevadas a tales cosas. La razón por la cual muchos de los tenidos por inteligentes en el mundo cristiano, no han creído en la inmortalidad de sus propias vidas, los ángeles declararon que era esta, que en el corazón ellos niegan a lo divino, y reconocen a la naturaleza en lugar de lo divino, y aquellos quienes piensan desde tales principios, no pueden pensar acerca de ninguna eternidad por la conjunción con lo divino, ni consecuentemente, del estado del hombre como disímil al de los animales, pues al rechazar a lo divino del pensamiento, rechazan también la eternidad. Los ángeles declararon además, que en cada hombre hay un grado íntimo o supremo de la vida, o algo íntimo o supremo en lo cual lo divino del Señor primeramente o próximamente influye, y desde lo cual él dispone todos los demás interiores pertenecientes al hombre espiritual y al hombre natural, que son sucesivos en ambos, según los grados del orden. A esto íntimo o supremo lo llamaron la entrada del Señor en el hombre, y su lugar mismo de residencia con él, y dijeron, que por esto íntimo o supremo, el hombre es hombre, y es distinguido de los animales brutos que carecen de ello. Y que de aquí es, que los hombres, con respecto a los interiores que son los de la mente y la disposición, a diferencia de los animales, puedan ser elevados por el Señor a sí mismo, puedan tener fe en él, ser afectados por el amor a él, puedan recibir inteligencia y sabiduría, y puedan hablar desde la razón. Cuando les pregunté respecto de los que niegan a lo divino, y a las divinas verdades, por las cuales es efectuada la conjunción de la vida del hombre con lo divino mismo, y quienes sin embargo viven por la eternidad, replicaron, que éstos también tienen la facultad de pensar y de desear, y por tanto de creer y amar las cosas que proceden desde lo divino, tanto así como aquellos que reconocen a lo divino, y que por esta facultad, ellos también viven por la eternidad. Y los ángeles agregaron, que esta facultad proviene desde eso tan íntimo o supremo que está en cada hombre, de lo cual se ha hecho mención arriba, que incluso aquellos que están en el infierno tienen esa facultad, y que derivan de esta el poder de razonar y hablar en contra de las divinas verdades, ha sido mostrado en muchos lugares. De aquí es, que cada hombre vive eternamente, cualquiera que sea su cualidad. Porque cada hombre después de la muerte vive eternamente, ningún ángel o espíritu piensa nunca acerca de la muerte, de hecho ellos no saben para nada lo que es morir, por esa razón, cuando se menciona la muerte en la palabra, los ángeles entienden por ella ya sea la condenación, que es la muerte en el sentido espiritual, o la continuación de la vida y la resurrección. De los arcanos celestiales. Cuando la muerte es nombrada en la palabra, donde se habla de los malvados, en el cielo se entiende la condenación, que es la muerte espiritual, y también el infierno. Quienes están en los bienes y las verdades son llamados vivos, pero quienes están en las maldades y falsedades, muertos. Por la muerte hablada respecto de los buenos que mueren, la resurrección y la continuación de la vida son entendidas en el cielo, pues al morir el hombre resucita, continúa su propia vida, y avanza en ella por la eternidad. Estas cosas han sido dichas para confirmar que todos los hombres que alguna vez han nacido, y han muerto, desde el principio de la creación,
están vivos, algunos en el cielo, y algunos en el infierno. Para que se pueda saber que todos quienes alguna vez han sido nacidos y murieron como hombres desde la creación del mundo, están ya sea en el cielo o en el infierno, me ha sido concedido hablar con algunos que vivieron antes del diluvio, y también con algunos que vivieron después del diluvio, y con algunos de la nación judía, quienes no son dados a conocer por la palabra del Antiguo Testamento, con algunos que vivieron en el tiempo del Señor, con muchos que vivieron en las edades subsiguientes. Incluso hasta el día presente, y además con todos aquellos de entre los muertos, a quienes yo había conocido durante sus vidas en el cuerpo, y asimismo con infantes, y con muchos de los gentiles. A partir de esta experiencia he quedado plenamente convencido, de que no hay ni siquiera uno solo, quien alguna vez haya nacido como un hombre, desde la primera creación de esta tierra, quien no esté en el cielo o en el infierno. Todos los que nacieron posteriormente, venían también para el mundo espiritual, que ese mundo es tan vasto, y es tal, que el mundo natural, en el cual están los hombres en las tierras, no puede ser comparado con aquel. Esto es evidente por la inmensa multitud de hombres que han pasado al mundo espiritual desde la primera creación, y que están reunidos allí, así como también por el incremento continuo de ahora en adelante del género humano, que se añadirá a aquellos, y esto sin fin, conforme a lo que ha sido mostrado arriba, en un artículo sobre este asunto, a saber, que las procreaciones del género humano en las tierras nunca cesarán. Cuando mis ojos han sido abiertos, a veces me ha sido concedido el ver cuán inmensa, aun ahora, es la multitud de los hombres que están allí. Es tan inmensa que apenas puede ser numerada, pues había allí varias miríadas, y esto solamente en un lugar, en dirección a un punto cardinal, ¿cuáles entonces serán los números en los otros puntos cardinales? Pues todos allí son reunidos en las sociedades, y las sociedades existen en vastos números, y cada sociedad, en su propio lugar, forma 3 cielos, y 3 infiernos debajo de aquellos. Por lo mismo, hay algunos que están en lugares elevados, otros que están en el medio, y otros que están debajo de ellos, y los hay que están aún más abajo, en los lugares más inferiores, o en los infiernos bajo aquellos, y los que están encima moran entre ellos como los hombres habitan en ciudades, en las cuales centenares de miles están juntos. De donde es evidente, que el mundo natural, la morada de los hombres en las tierras, no puede ser comparado con ese mundo, con respecto al número del género humano. Así es que cuando el hombre pasa del mundo natural al espiritual, es como ir de una aldea para una grande ciudad. Que el mundo natural no puede ser comparado con el mundo espiritual en lo que se refiere a la cualidad, puede aparecer por esto, que no solamente tienen una existencia en el mundo espiritual todas las cosas que hay en el mundo natural, sino además otras innumerables, que nunca fueron vistas en el mundo natural, ni pueden ser presentadas a la vista, pues las cosas espirituales allí son hechas efigies para cada tipo suyo, en apariencia casi natural, cada una con una variedad infinita. Pues lo espiritual excede tanto a lo natural en excelencia, que son pocas las cosas que pueden ser producidas en el mundo natural, no recibiendo el sentido natural ni una cosa de las 1000 cosas que recibe la mente espiritual. Y todas las cosas que pertenecen a la mente espiritual, se presentan, también en formas ante la vista de los hombres espirituales. Esta es la razón por la cual es imposible describir lo que es el mundo espiritual, con respecto a la magnificencia y esplendor de las cosas que allí hay. Además, estas aumentan más en proporción a la multiplicación del género humano en los cielos, pues todas las cosas son allí presentadas en formas que corresponden al estado de cada uno en cuanto al amor y la fe, y por consiguiente en cuanto a la inteligencia y la sabiduría, así, con una variedad que aumenta continuamente, según aumenta la multitud. De donde ha sido dicho por aquellos que han sido elevados al cielo, que vieron y oyeron cosas allí, que ningún ojo alguna vez ha visto, y que ningún oído alguna vez ha escuchado. Por estas explicaciones, puede aparecer que el mundo espiritual es tal, que el mundo natural no puede ser comparado con él. Además, lo que es, puede verse en la obra El cielo y el infierno, en donde se trata de los 2 reinos del cielo. De las sociedades del cielo. De las representaciones y apariencias en el cielo. De la sabiduría de los ángeles del cielo. Las cosas allí descritas, sin embargo, son muy pocas. El juicio final debe ser donde todos están juntos, así en el mundo espiritual, y no en la tierra. Con respecto al juicio final, existe la creencia de que el Señor entonces aparecerá en las nubes del cielo con los ángeles en la gloria, y despertará desde los sepulcros a todos los que han vivido desde el principio de la creación, revistiendo sus almas con un cuerpo, y así,
convocados juntos, Él los juzgará, a aquellos que han hecho bien, a la vida eterna o el cielo, a aquellos que han hecho mal, a la muerte eterna o el infierno. Las iglesias derivan esta fe del sentido de la letra de la palabra, y no pudo ser removida, entre tanto los hombres no supieron que hay un sentido espiritual dentro de cada cosa que se dice en la palabra, y que este sentido espiritual es la palabra misma, a la cual el sentido de la letra le sirve por fundamento o base, y que sin tal letra, la palabra no sería divina, ni serviría en el cielo, así como en el mundo, para la doctrina de la vida, de la fe, y para la conjunción. Por lo mismo, aquel quien conoce las cosas espirituales correspondientes a las cosas naturales en la palabra, puede saber que por la venida del Señor en las nubes del cielo no se entiende tal aparición de Él, sino su aparición en la palabra, pues el Señor es la palabra, porque Él es la divina verdad, las nubes del cielo en las cuales Él debe venir, son el sentido de la letra de la palabra, y la gloria es su sentido espiritual, los ángeles son el cielo desde el que Él aparecerá, y también son el Señor en cuanto a las divinas verdades de los arcanos celestiales. El Señor es la palabra, porque Él es la divina verdad en el cielo. El Señor es la palabra, también porque ésta es desde Él, y trata de Él. Y porque trata del Señor solo, y principalmente de la glorificación de lo humano suyo en su sentido íntimo, de modo que el Señor mismo está allí adentro. La venida del Señor es su presencia en la palabra, y la revelación. Las nubes en la palabra significan la palabra en la letra, o el sentido de su letra. La gloria en la palabra significa la divina verdad, tal como ésta es en el cielo, y como es en el sentido espiritual. Los ángeles en la palabra significan las divinas verdades desde el Señor, puesto que los ángeles son recepciones de ellas, y no las hablan desde ellos mismos, sino desde el Señor. Las trompetas o cornetas que los ángeles tienen entonces, significan las divinas verdades en el cielo y reveladas desde el cielo. De ahí que el significado de estas palabras sea ahora evidente, a saber, que cuando sea el fin de la Iglesia, el Señor abrirá el sentido espiritual de la palabra, y así la divina verdad, tal como es en sí misma, por consiguiente, que esta es la señal de que el juicio final está cerca. Que hay un sentido espiritual dentro de cada cosa y expresión en la palabra, y cuál es este sentido, puede verse en los arcanos celestiales en los que se explican cada una y todas las cosas del Génesis y el Éxodo según este sentido, y una colección de pasajes extraídos de él, respecto de la palabra y su sentido espiritual, puede verse en el opúsculo El caballo blanco, mencionado en el Apocalipsis. Que el juicio final debe tener lugar en el mundo espiritual, y no en el mundo natural, o en la tierra, se evidencia por los dos artículos precedentes, y también aquellos que siguen. En los dos artículos precedentes ha sido mostrado, que el cielo y el infierno provienen de la raza humana, y que todos quienes un día nacieron como hombres desde el principio de la creación, están ya sea en el cielo o en el infierno, así, que todos están allí juntos. Pero en los artículos que siguen, será mostrado que el juicio final ya ha sido efectuado. Además, nadie es juzgado como hombre natural, así, no mientras vive en el mundo natural, pues el hombre está entonces en un cuerpo natural, pero cada uno es juzgado como hombre espiritual, y por lo mismo cuando él viene al mundo espiritual, pues allí el hombre está entonces en un cuerpo espiritual. Es lo espiritual en el hombre lo que es juzgado, pero no lo natural, pues esto no puede ser reo de ninguna culpa o crimen, por cuanto que no vive de sí mismo, sino que es solamente el subalterno e instrumento, por medio del cual el hombre espiritual actúa. De aquí también es, que el juicio es efectuado en los hombres cuando se han desvestido de su cuerpo natural, y se han revestido con el espiritual. Además, en el cuerpo espiritual, el hombre aparece tal como él es con respecto a su interior y su fe, pues cada uno en el mundo espiritual es la efigie de su propio amor, no solamente en lo tocante a la cara y el cuerpo, sino también con respecto al habla y las acciones, véase la obra el cielo y el infierno. De aquí es, que las cualidades de todos son conocidas, y son inmediatamente separados, cuando al Señor le place. Por lo que ha sido dicho es claro, que el juicio es efectuado en el mundo espiritual, pero no en el mundo natural, o en las tierras. Que la vida natural en el hombre no efectúa nada, sino su vida espiritual en el mundo natural, por cuanto que lo que es natural de sí mismo está desprovisto de vida, y que la vida que aparece en éste, es desde la vida del hombre espiritual, y así que éste es el que es juzgado, y además que el ser juzgado según los hechos significa que lo espiritual del hombre es juzgado, puede verse en la obra El cielo y el infierno, en el artículo que tiene por título, El hombre después de la muerte es tal.
cómo fue su vida en el mundo. A estas cosas agregaré un arcano del cielo, que es mencionado en la obra El cielo y el infierno, pero aún no ha sido descrito. Cada uno después de la muerte es ligado a alguna sociedad, en cuanto primero llega al mundo espiritual. Pero un espíritu en su primer estado es ignorante de esto, pues él está entonces en sus externos y no todavía en sus internos. Cuando él está en este estado, él va acá y acullá, a donde quiera que los deseos de su mente le impelen, pero sin embargo, en verdad él está en donde está su amor, esto es, en una sociedad donde están aquellos los cuales están en un amor semejante al suyo. Cuando un espíritu está en tal estado, entonces él aparece en muchos otros lugares, y en todos ellos está presente también como con el cuerpo, pero esta es solo una apariencia. Por lo mismo, tan pronto como es guiado por el Señor a su propio amor dominante, él desaparece instantáneamente de los ojos de otros, y está entre los suyos propios, en la sociedad a la cual estaba ligado. Esta es una peculiaridad del mundo espiritual, y es maravillosa para aquellos que son ignorantes de su causa. De ahí ahora es, que tan pronto como los espíritus son congregados, y separados, son también juzgados, y cada uno es puesto en el acto en su propio lugar, los buenos en el cielo, y en una sociedad allí entre los suyos, y los malos en el infierno, y en una sociedad allí entre los malos. Por estas cosas es también evidente, que el juicio final no puede existir en ninguna otra parte, sino en el mundo espiritual, tanto porque cada uno allí está en la semejanza de su propia vida, como también porque él está con aquellos que están en una vida semejante, y así cada uno está con los suyos. Pero en el mundo natural las cosas pasan diferentemente, los buenos y los malos pueden morar juntos allí, ignorando los unos lo que son los otros. Tampoco son separados el uno del otro según el amor de su vida. De hecho es imposible, también, para ninguno en el cuerpo natural, estar o en el cielo o en el infierno, por lo que, a fin de que el hombre pueda venir al uno o al otro, es necesario que él se despoje de su cuerpo natural, y sea juzgado en el cuerpo espiritual. De aquí es que, como se ha dicho arriba, el hombre espiritual es el que es juzgado, y no el natural.